Bueno, y empecemos la grabación. Vamos a poner esta silla por aquí. Hechos capítulo 1. Vamos a recordar entonces, porque quedamos para el 2, ¿cierto? Gracias al Señor por su palabra. Ojo, vea. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 1? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 1? ¿Hechos capítulo 1? Sí. La ascensión de Jesús al cielo. Hechos capítulo 1. ¿Qué dijimos ahí, de todo ese capítulo? ¿Cómo fue la introducción? Ayúdenle a las dos hermanas nuevas que hay. La ascensión de... Sí, doña Socorro, diga. Póngame el micrófono. La elección del sucesor de Judas. De eso. Dijimos Hechos, el libro de los Hechos, ¿quién lo escribió? Lucas. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Este es el segundo tratado que escribe, ¿cierto? Sí. El primero entonces fue el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Entonces Lucas dice, en este segundo tratado, Teófilo, así comienza Hechos, ¿cierto? En el segundo, no en el primero. Así como dice Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo habla acerca de todas las cosas. Eso. Que comenzó a hacer Siga. el Señor. Siga, ¿qué sigue? Hasta el día que recibió arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Y el otro verso. A quienes también después de haber padecido, se presentó ellos por muchas pruebas indiscutibles, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Digo, Siga. y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, Ajá. sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, hoy ustedes. Listo, vea. Entonces, Lucas ya dice, en el primer tratado, Teófilo, o sea, hace que este es el segundo tratado. Y en el primer tratado, lo leímos en Lucas 1:1, llega y dice, muchos han contado esta historia, pero a mí me ha parecido también escribírtela, pero en orden cronológico, para que tengamos en cuenta que es en orden cronológico. Cuando dice cronológico es en el tiempo. O sea, que en cuestión del tiempo no es primero el capítulo 5 que el capítulo 2, sino que los sucesos del capítulo 2 son en tiempo antes que los del capítulo 5. Entonces está mostrando en orden cronológico, en orden del tiempo, cómo suceden las cosas, tanto en Lucas, en el primer tratado, como en el segundo tratado, ¿cierto? Y dijimos que el capítulo 1 es lo mismo que el capítulo final de Lucas. ¿Se acuerda? Que lo leímos. Lo que pasó en Lucas 1 es lo mismo que pasó en Lucas, lo que pasó en Hechos capítulo 1 es lo mismo que pasó en Lucas 24. ¿Cierto? 4 De Lucas. Es así comienza. Lucas comienza empatando el final del primer tratado. Así comienza Lucas, es decir, para que uno lea Lucas y Hechos juntos. Esa es la idea. La idea también es que Lucas fue escrita mucho antes o mucho después de Hechos. ¿Quién fue escrita primero? ¿El Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos? Lógicamente que Lucas es primero. ¿Por qué? Porque él dice en el primer tratado, ¿sí o no? Porque uno cuando ve los libros de la Biblia, uno cree que van en orden cronológico. Es decir, uno dice, bueno, de Hechos que sigue Romanos, después sigue 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, ¿sí o no? Y uno cree que los libros de la Biblia del Nuevo Testamento los acomodaron en orden cronológico. Y resulta que no. El orden del Nuevo Testamento está en órdenes de mayor libro a menor libro, de volumen, de hojas. Si usted mira, el Romanos es la carta más grande. De ahí sigue 1 Corintios, 2. Entonces, hasta que termina la carta más pequeña que es Judas. Judas es como una sola página, ¿sí o no? Entonces, así pusieron el orden en el Nuevo Testamento, pero no en el orden de fechas, de haberlo escrito, sino en orden simplemente de volumen.
Y Apocalipsis, que lo colocaron de último por lógica, pues, porque se supone que es el libro de revelaciones y que ahí termina toda la historia. Entonces Lucas, dijimos, Lucas en el capítulo 1 de Hechos dice, habla de un aposento alto y dice quiénes se hospedan en el aposento alto y nombra a todos los discípulos, a todos los 11 que quedaron, ¿cierto? Y dijimos, también leímos, como estamos hablando que el primer capítulo de Lucas, de Hechos, es lo mismo que el final de Lucas. En el final de Lucas, ¿cómo termina? Lucas 24, el último verso. Del 50. ¿Cómo dice? Los llevó hasta cerca de Betania y llevándolos y levantando sus manos les bendijo. Y mientras los bendecía, se alejaba de ellos y era elevado al cielo. El micrófono. Y ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios. Y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios. Ahí termina. Ahí termina, sí. Entonces, las oraciones, ¿dónde se hacían? En el templo. Ahí terminan. Entonces, nosotros nos sembraron la idea de que en el aposento alto fue donde se recibió el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y Lucas está diciendo que ellos se reunieran en el templo a orar. ¿Estamos? En el aposento alto se hospedaban unos hermanos. Sí. Pero en el aposento alto es un lugar pequeño donde no caben sino los que se están hospedando. No caben 120 y tampoco caben las mujeres y tampoco caben los niños, porque si están reunidos había niños también. El aposento alto es un lugar donde vivía un grupo de personas. En el 2. En Hechos capítulo 1, verso... A ver, yo ni he abierto y que la Biblia, hombre. Que este airecito me la cierra otra vez. El 13. Hechos 1:13. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Peo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Eso es todo. Ahí dice el aposento alto, ¿cierto? Ellos moraban ahí. Ahí moraban ellos. Lo que hace el 14 lo añaden al 13 como si fuera continuidad. ¿Y en dónde está que se reunían ahora? ¿En qué versículo está? Cuando termina Lucas 24, 40 y qué? 50 más o menos. Capítulo 24. Capítulo 24, 53. 53. Lucas 24, 53. 52. O del verso 44 de Lucas. Lucas relata cómo termina la historia de Jesucristo en esta tierra. Desde el 44 en adelante. Pero en el 53 dice que ellos estaban constantemente en el templo en oración. Sí, porque, o sea, siempre se ha creído que los 120 están en el aposento alto. Eso. O sea, no se ha explicado nunca esa parte. Entonces, cuando uno lee el capítulo Hechos... Uno junta el capítulo 1 con el capítulo 2. Ajá. Uno piensa que todos los 120 están reunidos en el aposento alto. Pero entonces ya uno mira que no concuerdan las cosas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues no era tan finos los segundos pisos para una cantidad de gente. Para esa cantidad de gente, ¿dónde metió unos 720 personas? 120 personas en un segundo piso o en un tercero. Bueno, lo siguiente es que el lugar del templo era un lugar grande y no había, me imagino yo pues que no estaba tan cerca las casas del templo. La fiesta era una fiesta judía que se celebraba. Eso es lo que vamos a leer en Hechos capítulo 2. En el templo de Jerusalén. Entonces se reunían en el templo para llevar a cabo las festividades. Ahora, vamos a leer Hechos capítulo 2 enseguida, pero mire Hechos capítulo 2, verso 46. Hechos 2, 46. ¿Cómo dice en la Biblia suya, el verso 46? 2:46. Micrófono. perseveraban unánimes cada día en el templo
Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47, ahí termina el capítulo 2. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si ves, seguían en el templo orando. El capítulo 1, ¿Dónde sacaron lo que Es- del Espíritu Santo? en el aposento alto. Pues porque han enseñado, pues dicen Es- que han enseñado, ¿sí o no? Doña Socorro viene de la Trinitaria, y aquí todos somos pentecostales y todos decimos lo mismo, porque como el pentecostal viene del Trinitario, esa idea ya vino desde allá. Ya vino desde allá. Que estamos en un aposento alto donde no cabe tanta gente, y además habían 3.000 personas ahí que escucharon, 3.000 más, que los escucharon hablar. Para allá vamos en el capítulo 2. Por eso lo estoy diciendo, Lucas comienza el primer capítulo de Hechos igual a como terminó el Evangelio de Lucas. Y mire cómo termina el Evangelio de Lucas, diciendo que Jesucristo ascendió y que ellos se reunían todos los días en el templo a orar. Y eso mismo dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Cristo asciende a los cielos y ellos se siguieron reuniendo en el templo a orar. Pero entonces Lucas sigue relatando ya. Luego dice, en el aposento alto se reunían estos y estos y estos. ¿Sí o no? Luego dice, en esos días, 1:15, en esos días Pedro se levantó entre los hermanos y unos 120, ¿sí o no? Entonces esos 120 también se los metemos al aposento alto. ¿Sí vamos bien? Hechos 1:15 habla de 120. Como en el verso 13 habló de un aposento alto, ahora le metemos esos 120, también se los metemos al aposento alto. Pero es que en el verso 13 dijo, ¿quiénes son los que habitan en el aposento alto? Ellos no más, esos son los únicos que... Es decir, es que el aposento alto en Jerusalén, hay que tener en cuenta una cosa, que es que los apóstoles no son de Jerusalén. Galileos. ¿Sí o no? No viven en Jerusalén, son de Galilea. Y Galilea no está a una hora de camino. Mira que ellos iban de Galilea a Jerusalén. Estaban hospedados en Jerusalén. Entonces está diciendo, los apóstoles, los discípulos, ¿dónde se hospedan? En Jerusalén. Es como nosotros vamos a Medellín. ¿Sí o no? Muy fácil hospedar a 12 en Medellín. Pero ¿usted dónde va a hospedar en Medellín a 120? ¿En un aposento alto? No. En un hotel. En un hotel completo. Tiene que haber un hotel completo para hospedar 120. ¿Sí me hago entender? Mira que la gente que era la gente de ahí. Es decir, los discípulos estaban ahí. Bueno, para seguir con el tema. Jesucristo resucitó. Bueno, Jesucristo muere ¿en qué fiesta? Pesa. En Pesa. ¿Cuántas fiestas son? 7. Más una. ¿Cierto? Son 7 más una. La 8 se suma. Entonces, ¿en qué fiesta muere? En Pesa. ¿Cierto? Cuando va a comenzar la segunda fiesta, que es panes sin levadura. Que es esa fiesta. La otra son celebración, conmemoración. Panes sin levadura es fiesta. Y Jesucristo resucita ¿en qué día? ¿Qué día resucita Jesucristo? Y ella pan sin levadura. No, ¿cómo se llama? No se llama domingo, ¿cierto? Nosotros ya aprendimos que él no resucitó un domingo. Ah, no. Ni tampoco resucitó el primer día de la semana. Resucitó no. Bueno, sí, rayando Shabbat, pero rayando con la siguiente fiesta. ¿Qué fiesta? Panes sin levadura. No, casi. Omer Reshit. Primicias. Porque él es las primicias, ¿sí o no? Cuando el sacerdote mece la gavilla. Porque está empezando ¿cuál cosecha? La de la cebada. ¿Sí? Entonces, Pesach, él celebra la cena de Pesach, ¿cierto? Pero es sacrificado en Pesach. Y ahí comienza panes sin levadura, la semana de panes sin levadura. Pero el tercer día, que es la fiesta de Omer Reshit, en esa época fue el tercer día, porque no siempre es en el tercer día, pero en esa época fue para el tercer día. Viene Omer Reshit, es decir, la fiesta de primicias. Entonces él resucita para primicias. Se levanta terminando Shabbat se levanta para primicias, para presentarse ante el Padre como las primicias, lo que hacía el sacerdote cuando mecía la gavilla. Cuando esas gavillas son recibidas, entonces todo el resto de la cosecha es recibido. Ahora, ¿qué comienza en ese día? La cuenta del Omer. ¿Cuántas semanas tiene que contar? 7 semanas.
49 días, más el último, que es el día 50. Cuando Cristo está aquí, Lucas finalizando Lucas y Hechos principiando Hechos, pasaron de 2 celebraciones y una fiesta, ¿cierto? 2 celebraciones pasaron, Pesaj y Omer Reshit, y una fiesta, ¿cuál? Panes sin levadura. Y luego se empieza a contar, desde Omer Reshit se empieza a contar 49 días más 1 para 50 para la siguiente fiesta. ¿Cuál es la siguiente fiesta? Shavuot, o en griego Pentecostés, porque es 50, porque son 50 días después de. Por eso se llama Pentecostés en griego, pero en hebreo se llama Shavuot, que significa la fiesta de las semanas, porque se empiezan a contar 7 semanas desde ese día. Se empiezan a contar sábados, primer sábado, segundo sábado, tercer sábado, cuarto sábado. Eso lo vamos a recorrer por Hechos, porque por ahí me dicen, es que la iglesia se reunía en domingo, el primer día de la semana. No, señor, Hechos no dice eso. Hechos dice el primero de Shabbat. Lo que pasa es que lo tradujeron como primer día de la semana, pero ni siquiera dice el primero de Shabbat. Ni siquiera dice el primer día de la semana, dice el primero de los Shabbat. ¿Por qué? Porque empieza la cuenta del Omer, porque tienen que contar cada sábado, un primer sábado, segundo sábado, tercer, cuarto, séptimo sábado. Ahí al día siguiente, ahí ya se celebra fiesta de semanas o Pentecostés, ¿sí o no? Esto lo vamos a ver durante Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos se ve eso. Pero tengan en cuenta esto. Recordemos que Lucas está escribiendo en orden cronológico. Entonces Jesucristo celebra Pesaj, muere en Pesaj para Cordero de Pesaj. Ahí comienza fiesta de panes sin levadura en la noche. Ahí en esa noche comienza fiesta de panes sin levadura. Y luego Él resucita al tercer día para Omer Reshit, ¿sí o no? Y enseguida, de ahí para adelante, entonces cuando Él resucita, se empieza el conteo de las semanas. ¿Él cuánto dura con los discípulos? Dura 40 días. 40 días. O sea, que ¿cuánto faltan para Pentecostés? 10 días. Entonces, entre el capítulo 1 de Hechos y el capítulo 2 de Hechos, ¿cuántos días pasaron? 10 días. 10 días, ¿sí o no? Eso está ahí. Lo que pasa es que no lo dice, pero está ahí. Entonces, ¿cuántos días se hospedaron los discípulos en Jerusalén? No, Hay que mirar. ¿Por qué? Que ellos subieron de Galilea. De Galilea a Jerusalén. Sí. Subieron con Jesús. Eso. Entonces, Pero entonces, en los 40 días. Antes de los 40 días ya estaban allá. Por eso. Cuando arrestaron a Jesús. Sí, ahí. Arrestaron a Jesús. Listo. Es más, se hospedaban en Betania. En Betania porque estaba cerquita de Jerusalén. Ahí veía a Lázaro, ¿sí o no? Pero hay que tener en cuenta eso. Cuando Jesucristo se le apareció durante 40 días, ¿fue en Jerusalén o en dónde? No. No. ¿Sí o no? ¿Estaban dónde? Pescando. Sí vio. Sí vio. Estaban pescando, los llevó también hasta Betania, los sacó de la ciudad. Sí vio. Lucas 49. Eso es. Que iban también de camino. Entonces cuando dice que los 10, los 12 o los 11, pues en este caso se hospedaban en el aposento alto, ¿cierto? Era de hospedaje, no era de vivienda. ¿Sí? ¿Vamos bien? Introducción del capítulo 1. Bueno, vamos a leer, por favor, todo el capítulo 2. ¿Quién lo va a leer? Pásale. No hemos entendido, estamos entendiendo, ¿cierto? Estamos leyendo. No hemos entendido todavía, doña Socorro. Y que 120 fueron bautizados. Los 120 sí fueron bien. Sí, pero es más, ese 120 es simbólico. Está del lugar. Esos 120 son simbólicos porque son varones nomás. Cuando habla 120, se necesitan 120 dentro del judaísmo para que sea legal, para que sea ley. ¿Qué más qué? Con todos nosotros. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jesucristo con nosotros?
está haciendo? ¿Qué está haciendo Yoshua con nosotros? Y entonces, ¿quién le va a llevar la luz? Pero con usted, ¿qué está haciendo? Con usted, ¿qué está haciendo el Señor? El Adón, ¿qué está haciendo con usted? Le está dando luz para que usted sea luz. Le está revelando. Pues que no, yo aquí me quedo sorprendida y quiere que me he quedado como que... Sí. No sabíamos tantas No cosas. salió nada en comparación de lo que se ha estado. No sabíamos nada porque no leíamos. Sí. O sea, nos está aprendiendo a leer y a comprender. Ajá, Esa es, primero pasábamos así. Lo que pasa, doña Socorro, es esto, vea. Si nosotros queremos entender el Nuevo Testamento, tenemos que leer el Antiguo. Y antes, en el cristianismo, eso lo niegan. Niegan toda la luz del Antiguo Testamento y quieren coger la luz del Nuevo, pero es imposible. Usted ¿cómo va a entender el final del libro si no lee el principio? Eso no es lógico en ninguna parte. Usted puede coger una historia de García Márquez, usted no va a comenzar en el final del libro a leer a ver qué pasó. No, usted tiene que coger de aquí atrás a ver, para poder entender qué pasa aquí al final. Bueno, vamos a leer. Yo voy a leer la mitad y otro que lea la Bueno, mitad. pero ponga bien el micrófono, págame el favor, sí, no lo ponga tan lejos. Póngalo aquí cerquita, vea. Yo voy a leer Hechos 2 hasta el capítulo 20. Hasta el verso 20. Hasta el verso 20. Bueno, listo. Hágale pues. Bueno, ya lo coge doña Socorro. Vamos a leer el corrido. Hermana Socorro. Vamos a ver cuántas sesiones, cuántos fines de semana nos quedamos en este Hechos capítulo 2, porque hay mucho tema para hablar aquí en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, Micrófono. estaban todos Súbalo, unánimes juntos. Vea, colóquelo aquí en la cosa de una vez si quiere. Sí, estaban todos Bueno, unánimes. téngalo ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo. Momentico. Estaban reunidos todos juntos. Estaban reunidos todos juntos. ¿Dónde se reunían ellos todos Unánimes, juntos? todos juntos. A orar. ¿Dónde? Orar en el templo. Bueno, pues cuidado. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Qué pensamos ahí? No, leámoslo de corrido más bien. Y después nos devolvemos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigidia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué sigue?
¿Por qué mira a la hermana Yuri? Vea, ponga la hermana Socorro de una vez, vea. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Seol, mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, hablo de la resurrección de Cristo, que su alma no había dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitado de Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el plan de la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros que veis y oís. Porque David subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 300,000 personas. 3,000. A ver, Pérez. No, pero estamos bien, buena fe, buena fe. 3,000 personas. 300,000. Disculpen. Está bien. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Entonces nos devolvemos al capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, 10 días después de que Jesucristo ascendió a los cielos, ¿sí o no? Estaban todos juntos en el mismo lugar, dice la versión mía. ¿Cómo dice la versión de ustedes? El verso 1, 2:1. Estaban todos unánimes. Juntos. La versión mía dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Ah? ¿Dice cómo? Vamos a ver qué dice. A ver.
En el mismo lugar, dice la mía. Ustedes tienen cada- En el mismo lugar. Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Ajá. Donde se reunían a orar, ¿cierto? La festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer. Todos los creyentes se reunieron en un lugar. Ajá, listo. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso. ¿Sí o no? Y llenó La casa donde estaba. la casa donde estaban. Ahí la palabra casa es que oikos. La palabra oikos en griego significa casa, significa hogar, significa familia, grupo familiar. Por ejemplo, cuando dice casa de Israel, dice oikos y no es un lugar físico. No está haciendo alusión a un lugar físico. Está diciendo, por ejemplo, nosotros somos una casa, los que estamos aquí. Nosotros somos de la casa de Israel. Pero aquí en Segovia, por ejemplo, podemos llamarnos, somos los de la casa Maranata, ¿cierto? O la casa, ¿cierto? Oikos, definidad incierta. Ajá. Definidad incierta morada. Más o menos estés, literalmente o figurativamente. Ajá. Por implicación familia. Más o menos relacionada literalmente o figurativamente familia, casa, templo. Ya. Entonces, ellos se reúnen en un lugarcito. Lo que pasa es que hay que mirar el templo, ¿cómo es el asunto del templo? El templo de Herodes, pues, que es el que estamos hablando aquí, el templo o el segundo templo. Porque es que el templo, que se compone de atrio, lugar santo y lugar santísimo, es un lugarcito. Pero había una plaza grande alrededor, que tenía lugares donde la gente se detenía ahí a hacer las oraciones. Y tenía muchas entradas y muchos lugares donde orar. Porque es que usted al atrio del templo no podía entrar. Al atrio del templo, estrictamente hablando del templo. Usted podía llegar hasta la puerta, pero no hasta los atrios. Porque en el atrio, en los atrios, el atrio es donde está el altar de sacrificio y el altar de bronce, altar de bronce no, ¿cómo se llama? El cuenco de bronce, el lavacro, ¿cierto? Donde los de afuera no pueden entrar. Solamente los levitas y los sacerdotes. El templo es lo mismo que el tabernáculo. El templo es estrictamente tabernáculo. El tabernáculo que no era levita no podía pasar de la puerta. Eso es, correcto. Llegaba Y hasta cierta parte de los levitas. esa parte de los levitas. Ajá, porque el sacerdote y el sumo sacerdote también tienen unas partes específicas donde entrar. Pero cuando usted lleva la ovejita, usted no entra al templo a presentarla, usted la reciben afuera. Esa es la justicia que es por la ley. Pablo dice, para que se cumpla en esto, se cumple la justicia que es por la ley. ¿En quiénes? En los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 3, tal vez en adelante. Señora. O sea que ahí está hablando no exactamente que estaban en un templo como tal que existían los templos, sino Sí. que era como una casa donde ellos No, residían. sí, vea, es que el templo de Herodes, el segundo templo, cuando usted lo mira en las fotos antiguas, si quiere buscar en Google, en el centro está el templo, pero alrededor hay una construcción, hay una plaza grande para usted estar parado, pero alrededor hay unos techos, donde hay lugarcitos para usted depositarse allí en esas pequeñas casas a orar, porque era en casa, en forma de casa, ¿sí? Cuando usted iba a orar al templo, Pedro decía, voy para el templo a orar. ¿A dónde se metían? ¿Al lugar santo a orar? ¿O al otro? No, allá no pueden entrar. Al templo no pueden entrar. Pero sí podían entrar a la plaza del templo. O donde están las casas. Busca en Google ahí, segundo templo, y busque imágenes. Y se va a dar cuenta cómo es que funciona. En el centro está el templo. Y hay una plaza. Y luego alrededor hay unos techos. Y alrededor, esto es como la muralla. Y ahí están las entradas. ¿Sí? ¿Sí bien? Entonces usted en el templo no puede entrar. Pero en los alrededores, que también se llama el templo, por ejemplo en este momento se llama la planicie del templo. Eso, la planicie del templo.
Y los judíos, ahorita la casa de Judá se pone en un muro que está en la parte de afuera y se llama el muro de los lamentos. Eso. O sea, que aquí era donde entraban los sacerdotes. Ahí, ese es el templo. Pero los demás se reunían no, afuera. ahí todavía es el templo. Mire la plaza, la plaza. Esa plazoleta. Y mire para el fondo que hay un techito, al fondo allá. Aquí. Eso, busque una más grande. Eso es más grande así. Esa plaza, la gente se reúne en la plaza, pero hay unos techitos alrededor. Busque una foto más amplia y verá, donde muestra toda la planicie del templo, en el tiempo de Jesucristo. ¿Sí ve? Ese es el punto. ¿Dónde reunían a orar? Ahí en un lugarcito. Qué falta de, cierto, de No, 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 entender. no, pues es que, vea, sinceramente, ahorita como estamos hablando, estamos aprendiendo y ahora se mete uno a estudiar más. O sea, se mete uno a, de pronto, a estudiar historia. Y las planitas donde dice que se metían a orar. Entonces, como unas cositas así pequeñitas. Ahí, alrededor del templo. eso. ¿Lo muestro? A ver, yo, ¿qué imagen tiene? ¿No? ¿Qué imagen tiene ahí? Lo que pasa es que esta está en ruinas ya. Venga, busque ahí otra imagen. Esas son las ruinas. Pero busque una que haga la idea de cómo estaba. Yo digo que más esta. No, es que ese es el templo. La explanada, donde está toda la explanada más grande. Yo lo busco aquí, si de pronto se puede ver aquí. Mire que aquí se ve muy, como usted está explicando, hermano. Mire las casitas que usted dice acá alrededor. Pero mira, Ahí se ven las casitas literales. Lo que pasa es que- como personitas ahí. pero es por los afuera, en las afueras. Eso. Literal, ahí se mire cómo Explanada se ven las personitas ahí en esas casitas. del templo. Ahora, porque ahora tenemos. Mire lo que le está diciendo. Vea las personas aquí en estas alrededor de la mesa. Literal, así. ¿Cómo llama? Le voy a escribir explanada del templo, pero ¿cómo se llama eso? Entonces, ajá, ahí es Animal. donde ellos entran a orar. Porque literal aquí adentro es donde está el sacerdote, los Animada levitas. no. Explanada del templo reconstruir. Vea, mano, Reconstruir. donde entraba la gente a orar. Mire que ahí se ve que eran todas esas cositas alrededor. Pero aquí no puede entrar sino los levitas. Entonces, por eso yo esta mañana leyendo, porque antes me puse a leer y entonces pensaba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los que estaban en el templo iban a escuchar a los hermanos hablando en lengua? Eran estos que habían aquí alrededor. Vea, mire, vea. Esta estaba, no sé cuál tiene usted ahí. Vale, le voy a mostrar esta, vea. Este es el templo y esta es la explanada y estas son las casas, vea, alrededor. ¿Sí? Este es el templo en el medio y por los lados están las... ¿Sí? Pero, o sea, Este es el templo, pero todo se denomina el templo. ¿Sí? Ahí, doña Socorro, este ya sabe. Esto que está aquí es el centro, es el templo, pero alrededor está la explanada donde la gente se pone a orar. Y ahora, pues también la casa por ahí cerquita que puedan escuchar desde el templo. No hay. A ver, yo veo si se ve ahí. Ahí está el templo. El templo es aquí el centro. Y alrededor está en los demás lugares de adoración. Bueno, en fin. O sea, nos va a tocar es poner el video bien. Nos va a tocar exponer el video bien, eso es. Vamos a proponernos a hacer la presentación. Listo, ojo, a la parte importante. Entonces, llenó el lugar de donde estaban, llenó el lugar donde estaban ellos reunidos. Y les aparecieron lenguas como de fuego, verso 3, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ojo, lenguas como de fuego. ¿Qué es eso?
¿Qué es lenguas como de fuego? Que se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Quién ha visto cuando están quemando madera o hacen una hoguera? Que la llama está subiendo constantemente, pero de repente una llamita se sale así por los lados, por encimita, una lengua de fuego sale de la hoguera, se sobresalta. Eso es lo que está diciendo aquí el Lucas, el escritor. Unas pequeñas llamas de fuego, no sé si alguna vez ustedes han visto que eso también lo representan de esa manera. La llegada del Espíritu Santo lo demuestran de esa manera, con los dibujos muestran a las personas y con unas llamitas de fuego encima, porque eso fue real, así como está ahí. Si a usted me dice a mí que tiene que recibir el Espíritu Santo como lo recibieron en Pentecostés, y no se quede solamente cuando diga hablando en lenguas, porque ellos hablaron en idiomas, sino que tiene que decirme que entonces tiene que recibirlo, si lo va a recibir como lo recibieron aquí, tienen que aparecer unas pequeñas llamas de fuego que se depositan sobre cada una de las personas. Si usted como cristiano me dice a mí, de la religión que sea, me dice, usted tiene que recibir el Espíritu Santo como lo recibieron en Pentecostés, entonces ninguno lo ha recibido. Porque sobre ninguno de los que yo he visto se han depositado unas pequeñas llamas de fuego. Lo que pasa es que ellos llaman lenguas de fuego al alboroto. Al Rambo salta la baranda, saca la bazuca. No. ¿Usted lo escucha que hablan en lengua así? ¿Esto por qué me mira raro? No, así se hablan en lengua. El Rambo salta la baranda, saca la bazuca. No, vea. Esto es cosa seria. Lo que pasa es que como cada uno carga en su religión su afán, el afán de demostrar algo, entonces lo hacen en su carnalidad y en su esfuerzo humano por querer mostrar no sé qué cosa. Pero si yo me restringo, me acoplo, me apego a la Escritura, tengo que decirle al Señor entonces, ¿cierto? O tengo que demostrarlo como se hizo ahí. Tengo que leerlo y me doy cuenta cómo fue que pasó. Se depositaron sobre cada uno de los que estaban en ese lugar orando como unas lenguas como de fuego. Y dice, como unas lenguas como de fuego. No dice lengua de paladar, de lengua de nosotros. Esas lenguas como de fuego, yo tengo que mirarlas como son. ¿Qué me está diciendo eso? Tiene que quitarle, para abrir la Biblia, tiene que ponerle modo avión. Mire, vea. Se aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Cuando todos quedaron llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Empezaron a hablar en otros idiomas. Esas volquetas no dejan. Según el Espíritu, búsqueme ahí en la concordancia roja la palabra lenguas. Ahí me parece que es glosalía o glosalia. Es de idiomas. Empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les concedía que hablasen. Glosa. De afinidad. Ajá. Incierta. Lengua. Lo tiene ahí. Por implicación, lenguaje, idioma, especialmente un mal adquirido. Mire. No naturalmente lenguas. Eso dice aquí. Mire, vea, ojo, dice, vamos a hacer un glosario. Glosario, ¿sí acuerdan? ¿Qué significa la palabra glosario? Una lista de palabras, ¿sí o no? Eso dice glosa. Glosa es eso. Glosa es idiomas. No es Rambo salta la baranda, saca la bazuca. Ese man que dijo, no, son lenguas angelicales o y no sé qué, sasas. No. Son lenguas, son idiomas que se entienden. No sé qué idioma, no sé. Vamos a ver cuáles idiomas eran los que hablaban.
¿Qué sigue diciendo entonces? Verso 5. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Ojo, judíos piadosos. Al producirse ese ruido, ¿cuál ruido? ¿El de las lenguas o el del viento estruendoso que llenó la casa, el lugar de donde estaban ellos? ¿Sí o no? Al escuchar ese ruido, se juntó una multitud y estaban confusos. Cuando llegaron, los escucharon a cada uno hablar en su propio idioma. ¿Por qué? Porque habían en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 5, ¿sí o no? Los escucharon hablar en su propio idioma. Verso 7. Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues? Ojo, que hablan. ¿Cuál fue el escándalo ahí? El viento tempestuoso y que los escucharon hablar en idiomas. Ahí no están hablando de escándalo, de brincar, saltar, partir sillas, tirar sillas o brincar por todo lugar brincando. No, ojo. Mire lo que está pasando ahí. Si vamos a hablar de recibir el Espíritu Santo como pasó en Pentecostés, entonces vamos a leerlo despacio. El escándalo no fue porque estaban brincando, berreando, tirando sillas o qué sé yo. Ojo. Se depositaron un estruendo del cielo que llenó la casa, un viento tempestuoso. Hubo un ruido fuerte por el viento. Se depositaron unas pequeñas lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dio a que hablasen en otros idiomas. Porque el Espíritu Santo trae dones. También podemos ir a Corintios ahorita si quiere. ¿Cierto? Ojo. Y habían en ese lugar, ¿en cuál lugar? Ahí en Jerusalén, donde estaban sucediendo todo esto, habían judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahorita me va a decir cuántos más o menos, porque me va a hablar del número de convertidos, pero no me dice el número total que había, solamente los que creyeron, ¿sí o no? Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Dice el verso 8 en la versión mía. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, las regiones de Libia, que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Conté 13 regiones que hablaban distintos idiomas. Griego, no sé, arameo y no sé qué cosas más. No sé qué otros idiomas más. Aquí lo están nombrando. En distintos idiomas. Los que estaban allí empezaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas, que los que habían venido desde esos lugares lejanos llegaron hasta allí y los escucharon hablar. Y se extrañaron porque decían: ¿cómo estos de aquí de Galilea, son galileos, están en Jerusalén por la fiesta? Podemos entender que están en Jerusalén por la fiesta, porque subieron a Jerusalén a la fiesta. Porque hablando de todo un poco, fiesta de Shavuot o Pentecostés es de obligatorio cumplimiento en Jerusalén. ¿Sí? Les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Ahora, ¿quiénes son los que están allí? Judíos y prosélitos, judíos piadosos y prosélitos. Cuando dice judíos piadosos, está hablando de judíos de nacimiento y de religión. Y cuando está hablando de prosélitos, ¿de qué está hablando? ¿A qué refiere prosélitos? Del gentil que... El gentil que quiso obedecer la ley, los mandamientos, y para pertenecer al judaísmo se hizo la circuncisión. Entonces, del gentil que se volvió al judaísmo. Al judaísmo, el gentil convirtió al judaísmo. Eso es un prosélito. Gentiles que creyeron en el judaísmo, se convirtieron al judaísmo y se hicieron prosélitos de la religión.
estaban en Jerusalén. Habían judíos de nacimiento de sangre y había judíos prosélitos. ¿Cuáles son los judíos prosélitos? Los que eran gentiles y se metieron al judaísmo, ¿cierto? Y sigue diciendo, verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Sí o no? ¿Qué significa esto? Cuando vayamos por allá por Hechos 10, nos vamos a encontrar con estas mismas palabras. Porque a un sujeto le van a mostrar un lienzo y le van a decir, mate y come. Y él dice, no, ni riesgos, ¿cómo se le ocurre? Pero él se quedó pensando, ¿qué querrá decir esto? Y pasado hizo un poco de rato, mínimo un día, pensando, ¿qué querrá decir esto? A esto les contestaron de una vez, ¿qué querrá decir esto? Verso 13, pero otros, burlándose, decían, están ebrios de mosto. Han bebido. ¿Por qué dice que han bebido mucho vino? Porque están en una fiesta. Están en una fiesta. ¿Fiesta de qué? De las semanas. La fiesta de Pentecostés. Entonces, como era una fiesta, se tomaba vino. Entonces, hay gente que se burlaba diciendo, no, ya están borrachos. ¿Sí o no? ¿Cuántos grupos de personas hay ahí? En estos dos versos. ¿Cuántos grupos de personas hay ahí? Hay dos. Unos que creían y se maravillaban y pensaban, ¿qué querrá decir esto? Y otros incrédulos que decían y se burlaban, están borrachos. Pero eran de judíos y de prosélitos, ¿sí o no? Ojo, ¿por qué estoy subrayando ahí? Porque notemos que no habían gentiles, por decirlo así. No hay gentiles, no hay gente de otra religión, no hay gente de otro... No, hay gente de otro lado, sí, pero todos son creyentes en las Sagradas Escrituras. En su judaísmo, en su religión, lo que usted quiera, pero son creyentes. Dentro de esos creyentes, lectores del Antiguo Testamento, lectores de la ley, hay creyentes que están preguntándose, ¿qué querrá decir esto? Y hay creyentes que no creen, ojo, y dicen y se burlan, ¿sí o no? Estamos hablando, pasa en todas las religiones. En todas las religiones hay gente que está ahí creyendo y hay gente que va solamente por ir. Y nos ha pasado, ¿cierto? Nos ha pasado en la religión donde estuvimos antes, en el campamento anterior. Llámelo como lo llame. Ojo, para que no nos pase aquí a nosotros. Porque nosotros somos creyentes de las Sagradas Escrituras, pero entre nosotros pueden surgir. Claro que yo no creo que vengan aquí de costumbre, porque es que aquí no. ¿Quién viene aquí por venir, cierto? No. En cambio, en las iglesias grandes sí se acostumbran. No, voy para el culto, voy para... ¿Por qué? O a misa. ¿Por qué? Porque es la costumbre. No es que tengo que ir a la dominical, porque si no voy a la dominical, siento que no sé qué, que no fui. Bueno, en fin, y van a justificar. Hay creyentes que van por necesidad de creer, de sentir o de conocer más. Así sea por sentir. Pero hay gente que va solamente como por... ¿Sí o no? Aquí, gracias a Dios, tenemos gente que viene por hambre, porque tienen hambre y sed de justicia. Ojo. Porque tenemos hambre y sed de justicia. Verso 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, presten atención y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana, estos no están ebrios. Pregunta: ¿qué hubiera pasado si hubiera sido a las 3 de la tarde? ¿O a las 4? Ya estaban ebrios. Apenas a las 9 de la mañana. ¿Cuándo iban a empezar? Apenas iban a empezar o están empezando. Sí, en la mañana. Son las 9 de la mañana.
No, no sé si se embriagaban o qué, de más que se embriagaban. Hay un dicho que dice, el ladrón juzga por su condición. Entonces los que dicen, no, están ebrios, es porque iban a la fiesta a emborracharse. Eso lo supongo yo. Los que dijeron, están ebrios, es porque a eso iban a la fiesta. A eso iban a la fiesta, a emborracharse. Vea, préstenme la atención, porque me van, no se me vayan. La parte hay que separar a esas dos que están allí. Angie sí está más juiciosa, vean. Aquellas dos tienen mucha conversa allí. Mire, vea, préstenme la atención, vea. Los que están juzgando, que es que no, ya están ebrios, de más que a eso iban a la fiesta a emborracharse. Pedro les dijo, no, apenas son las 9 de la mañana. Pero Pedro me está dando a entender algo también. También se pegaba. ¿También tomaban vino o no? En las fiestas anteriores tomaron vino o tomaban vino. Les dijo, no, apenas son las 9 de la mañana. De aquí en adelante, las fiestas van a empezar a cobrar sentido. El ritual, Mauricio, de aquí para adelante no. Desde Jesucristo, las fiestas que ellos celebraban dentro del judaísmo, como costumbre, por una costumbre, porque desde pequeños los criaron en eso, ahora es que están empezando a coger sentido. Ahora es que van a empezar a predicar y van a entender por qué están practicando Pesaj, por qué practican panes sin levadura, por qué practican Omer Reshit, por qué están practicando la semana Shavuot. Apenas van a empezar a aprender. ¿Por qué? Porque apenas está empezando la era mesiánica, digámoslo así. La era del Mesías. El Mesías viene y se les presenta. Yo no estoy diciendo que no volvieron a tomar vino, ellos tomaban vino. Pero yo apuesto, yo apuesto a que de aquí, desde Jesucristo para adelante, de Yoshua para adelante, las fiestas cobró sentido para ellos, porque pesa. Ojo, mire, vea. No están borrachos, son las 9 de la mañana, 16. Sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. ¿Listo? Estamos en el primer sermón de Pedro. ¿Sí o no? Siempre se ha dicho que eran hombres del común, ¿no? O sea, que no eran letrados. Yo he escuchado decir eso. Sí, que no eran letrados, galileos, que eran Galileos pescadores. ignorantes. Pero para un hombre levantarse y dar un sermón prácticamente, yo digo que de memoria. De memoria de la Torá, porque no tienen la Biblia. Vea, busquen en Joel, que vamos a leer en Joel. No, Entonces ese sermón, esto es de memoria. Este sermón ya no es de un cualquiera que no sabe. No es de cualquiera parecido por ahí. No es de cualquiera. Pues imagine que citó a Joel. Claro, Ajá. porque él está citando las escrituras, está citando los salmos. Está citando de memoria. De memoria, eso me lo hizo por David, esto me lo hizo por el profeta Joel. ¿Lo aprendió en dónde? Lo aprendió en la sinagoga, ¿Lo aprendió en qué religión? en el judaísmo o en el fariseísmo. O en el fariseísmo. Sí. Pregunta, ¿quiénes de aquí vienen de otra religión? ¿Cuánto aprendieron en otra religión? Gracias a Dios aprendimos en otra religión. Claro. ¿Sí vio? Podemos citar versos de memoria, podemos cantar coros de memoria. ¿Aprendimos? Sí. Claro, es todo lo necesario. Ojo, estamos en Hechos capítulo 2. Pedro está citando la Biblia de memoria. Sabemos de dónde viene, de qué contexto bíblico, qué contexto religioso viene. Cuando lleguemos a Hechos 10, nos vamos a dar cuenta que todavía sigue en el mismo contexto de donde viene. El hombre está aprendiendo. A mí me gusta mucho Hechos porque veo la evolución de muchos de ellos. Cómo la embarraron, bueno, y en los evangelios, cómo la embarraron, cómo caminaron a medias, cómo fueron madurando, fueron creciendo. Y en Hechos pasa lo mismo, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Por ahí Pablo en Gálatas dice que regañó a Pedro, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque no se comportaba. ¿Y quién regañaba a Pablo? Porque Pablo también tenía que embarrarla por ahí, me imagino yo. Por eso. Entonces es eso, van creciendo, están creciendo. Pero mire que el primer sermón,
Profeta Joel. Joel capítulo 2. Vamos a buscar Joel capítulo 2. Porque es que hay que mirar una cosa. Vayan buscando Joel capítulo 2, por favor. Esto es lo que anunció el profeta Joel. Lo que está sucediendo hoy aquí es lo que el profeta Joel anunció. Vamos a ver Joel qué anunció y a quién o a quiénes se lo anunció. Vamos a mirar. ¿Qué anunció Joel y a quiénes se lo anunció? ¿Ya encontraron Joel? 28 de dónde? No, desde el... le voy a decir. Desde el 12. Desde el 12. Por favor. Por eso dice el Eterno, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y luto. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved al Eterno vuestro Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira y grande en amor y pronto para desistir del castigo. ¿Quién sabe si volverá? Con el micrófono, Si se apiadará A ver. y dejará bendición tras sí. Presente la libación para el Eterno vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a solemne asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los niños de pecho, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Un momentico. La palabra ahí reunión en hebreo es kahal. Es la palabra que se utiliza para hablar de reunión, congregación. Y lo en griego la palabra que utiliza es eclesía. ¿Sí o no? Mire, dice que salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿De quién está hablando? De novio y novia. Ojo, siga. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Eterno, y digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a los propios, para que las naciones se burlen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Entonces el Eterno solicitó por su tierra, perdonó a su pueblo. Entonces el Eterno solicitó por su tierra, perdonó a su pueblo. Respondió a su pueblo, os envió pan, vino, aceite, seréis saciados y nunca más os pondré en deshonra entre las naciones. Aléjense de vosotros las langostas del norte y echaré en tierra seca y desierta su paz. Será hacia el mar oriental y su retaguardia al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, y el Señor realizará maravillas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará maravillas. Animales del campo, no temáis, porque pastos del desierto reverdecerán, y los árboles darán su fruto, la higuera y la vid fructificarán. Vosotros también, hijos de Sión, alégrese y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta,
mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Eterno, vuestro Dios, que hizo maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo soy el Eterno vuestro Dios, y no hay otro, ningún pueblo nunca más será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá en tinieblas y la luna en sangre, hasta que venga el día grande, espantoso del Eterno, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, entre los sobrevivientes a quienes Él llama. ¿De quién está hablando? ¿De los hijos de quién está hablando? ¿Cierto? De Israel. En Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean de nuevo. Todo el capítulo. Oseas todo el capítulo 2. Pero entonces lo voy a leer un pedacito. 2:14. Pero yo la atraeré, la llevaré a la soledad y hablaré a su corazón. Oseas capítulo 2 lo tienen que leer completo. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en su juventud, como en el día de la salida de Egipto. En ese tiempo, dice el Señor, me llamará esposo mío y nunca más me llamará Baali, que es Señor. Porque quitaré de su boca el nombre de los Baales y nunca más los mencionará. En ese tiempo haré un pacto en favor de ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quitaré el arco, la espada, batalla de la tierra, para que ellos puedan dormir seguros. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y juicio, en amor y compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En ese tiempo responderé, dice el Señor. Yo responderé al cielo y Él responderá a la tierra. La tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Eso dijo Joel. Y ellos responderán a Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Y el último verso del capítulo 2 de Oseas dice, la sembraré para mí en la tierra, le mostraré mi amor a lo Ruama y diré a lo Ami, pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Está hablando de lo mismo. Está hablando de la restauración de su esposa. Por eso habla de que el esposo sale de un lugar y que la esposa sale de otro lugar. ¿Sí lo leímos, sí o no? Ahí estaba en Joel. Lo que pasa es que cuando Pablo cita aquí Joel, solamente cita de la parte de recibir el Espíritu Santo, de hablar, de profetizar, de tus hijos. Pero ¿con quién está hablando? Con la casa de Israel, con la casa de Judá. Está hablando con Israel. ¿Sí o no? Dice, verso 21, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Mire el verso 22 como dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Yehoshua, Anosri, Jesús de Nazaret, fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como sabéis. A este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, es decir, ya sabía que iba a pasar, ya estaba establecido así, porque está establecido desde el Antiguo Testamento, desde atrás está establecido las cosas que han de suceder con el Hijo del Hombre, con nuestro Redentor, ¿cierto? Con el Mesías. Vosotros lo prendisteis y matasteis por mano de los inicuos y lo crucificasteis. A este Dios lo resucitó, rotos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Está citando qué salmo? El Salmo 60 y... ¿60 y qué? 16, perdón. Salmo 16. Salmo 16. Mire, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me diste a conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Citó Joel y citó Salmos de memoria. ¿Sí? Yo quiero hablar de este punto. Verso 26. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. La palabra esperanza ahí es elpis, en griego. Aquí es griego elpis. Pero cuando está citando el Salmo, yo me regreso al Salmo y miro qué palabra se utiliza en el Salmo 16. Y no utiliza la palabra esperanza. Aquí en griego está utilizando la palabra esperanza. Ojo. Lucas está utilizando la palabra esperanza, ¿cierto? Y ahí está hablando de elpis en griego. Elpis es un dios que quedó de último en la caja de Pandora. La caja de Pandora es un asunto de la mitología griega, donde hay una cantidad de males guardados y que alguien la destapó y eso salió a acabar con todo el mundo. Pero allá se quedó un demonio metido, el dios Elpis. Entonces hay una esperanza todavía de que toda la raza humana no vaya a morir. Así lo pone la mitología griega, la esperanza. La esperanza es un sentimiento en la carne. Es una cosa que se espera. Cuando nosotros hablamos de esperanza, ¿en qué pensamos? No, la esperanza es lo último que se pierde. Todavía tengo esperanzas de yo no sé qué. Y también lo llaman como fe, ¿sí o no? Cuando yo busco este versículo en Salmos 16, ¿qué palabra se utiliza allí? Y no es esperanza, búsquenlo. Salmo 16, tan siquiera desde el verso 8. Confiadamente. Ajá, léalo, pero lea el verso completo en Salmo 16. Se alegró por tanto mi corazón. Sí. Y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Ajá. No está la palabra esperanza. Es decir, en griego, en Hechos, cuando ponen el Salmo de David, ponen la palabra esperanza. Salmo 16, verso 9. ¿Qué palabra utiliza? Confianza. La palabra en hebreo allí es bataj. ¿Sí? No es lo mismo esperanza en griego que confianza en hebreo. No es lo mismo bataj en hebreo que elpis en griego. Aunque pongan como esperanza en hebreo o en griego, o en español, no es la misma palabra, no es lo mismo porque no es el mismo sentido. Yo tengo que tener en cuenta una cosa. Pedro aquí está citando al salmista. Entonces está con una mentalidad hebrea, no con una mentalidad griega. Cuando nosotros confiamos, eso llama lo que llamamos esperanza. Pero entonces, ¿qué es confianza? Si yo la pongo en español, confianza y esperanza no es lo mismo, como que no concuerdan confianza y esperanza. Porque ¿qué es estar confiado? No es lo mismo que estar esperanzado. Al menos en español no. Porque en esperanza todavía hay duda, en confianza no hay duda. Por eso no le hemos decir bataj que elpis. Vea, yo cierro aquí Oseas. La palabra bataj, me toca volver a Oseas. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, verso, para que no leamos, hay que leer todo el capítulo 34 de Ezequiel, para que entendamos, para que lo entendiéramos todo, pero tan siquiera desde el verso 22. Ezequiel 34, 22.
tampoco lo sea, pues que estoy. Y yo le voy a decir, vamos a pararnos un ratico aquí, para que entendamos qué pasa aquí, por qué Pablo está hablando de esto, porque yo puedo entender por qué dicen Joel, porque habla de Joel, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué empieza de qué está hablando Jesucristo, perdón, de qué está hablando de Pedro cuando pone su confianza en quién? ¿Sí? Ezequiel capítulo 34, verso 22, en adelante tan siquiera, a 22 hasta el 25. ¿Quién lo lee? Pero yo lo busco quién está. Ezequiel 34, 22. Ya, lo busco quién está. Que es más parecida a la suya. 34, 22. 34, 22. Al Yo salvaré a mis 31. ovejas y nunca más serán en rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas un pastor, a mi siervo David. Él las apacentará, él será su pastor. Oiga. Yo el Eterno seré su Dios y mi siervo David, su príncipe. Yo el Eterno he hablado. Estableceré con ellas un pacto de paz y quitaré de la tierra las malas bestias. Habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. Momentico, esa palabra seguras es bataj, lo que en griego llaman esperanza. Ojo, siga. Y haré de ellas y de sus alrededores una bendición, y enviaré lluvia a su tiempo, lluvias de bendición. El árbol del campo y la tierra darán su fruto, y ellas vivirán seguras en su país. Y cuando las libre de los que se sirven de ellas, sabrán que yo soy el Eterno. Nunca serán más presa de las naciones, y las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguras. Bataj. Y no habrá Ojo. quien las espante. Les daré sembrados fértiles, y no serán más consumidas de hambre, ni serán más avergonzadas por las naciones. Y sabrán que yo, el Eterno, su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor, el Eterno. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor, el Eterno. Amén. Eso es seguridad. ¿De qué está hablando? ¿Sí me hago entender? Esas mismas promesas están en Jeremías 35, 32. Esa misma palabra la podemos encontrar en Oseas 2:18. Mira, Oseas 2:18. En ese tiempo haré un pacto en favor de ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré el arco, espada y batalla de la tierra, para que ellas puedan dormir seguras. Entonces, seguridad es, ¿qué es emuná? Fe. Confianza. ¿Emuná qué es? Confianza, casi. Firmeza, parecido a confianza. Firmeza. ¿Qué más? Firmeza, ¿qué más? Emuná, casi. Fidelidad. Esa es la primera respuesta a emuná, es fidelidad. Fidelidad. Después viene firmeza, ¿cierto? Seguridad. Bataj no es sinónimo de emuná, pero está hablando de lo mismo. ¿Cómo se es fe en griego? Pistis. Por eso fe en griego es muy parecido a esperanza en griego. ¿Por qué? Porque es una fe cambiante. De acuerdo a... Lo que pasa es que pistis está ligada al conocimiento de la persona. Pistis está ligado al conocimiento de la persona. Y el problema con el conocimiento es que el conocimiento cambia. El conocimiento evoluciona. Usted o nosotros en este lado griego que estamos nosotros entendemos la fe de esa manera. Y usted puede tener mucha fe hoy en algo, pero el asunto es como lo pones desde el conocimiento. Entonces cuando usted empieza a creer luego otra cosa, entonces la fe suya cambia a esa otra. Entonces, hablando de asuntos de carne y de espíritu, ¿en qué punto está esa fe griega? ¿En qué punto está? En la carne. Porque es cambiante.
porque no es de arriba, la fe griega, la pistis. Cuando Pablo habla de fe, aunque lo escriban en griego, la mentalidad no es griega, la mentalidad tiene que ser hebrea, porque Pablo dice que él escudriña las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? ¿Sí me hago entender? Cuando Pablo habla de un tema, tiene que tomar al profeta, tiene que tomar al salmista, como Pedro en este caso. Pedro toma al profeta y toma al salmista. Porque no existía el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no existe y ellos tienen que hablar desde las Sagradas Escrituras, que para ese tiempo son el Antiguo Testamento. Cuando ellos escriben en griego, no lo escriben con mentalidad griega. Yo quiero subrayar eso, resaltar eso. Nosotros, cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, estamos cambiando nuestra mentalidad. No nos sirve más la religión, la parte religiosa, no la queremos más. ¿Por qué? Porque esa parte griega, esa parte humanista, esa parte de la carne, note que todos los sermones se han vuelto sermones motivacionales. El predicador dice, ¿yo qué voy a hablar, hombre? ¿O qué está pasando en esta? No, es que estos jóvenes están como muy desunidos. Bueno, voy a hablar de la unión. Entonces empiezan a ver cómo escribe algo, me imagino, o lo buscará en internet o en un libro, hablando de cómo estrechar los lazos de fraternidad y no sé qué. Y empieza a buscar versos de la Biblia y ahí tira su sermón. No, en la iglesia están pasando muchos divorcios. Voy a hablar del divorcio. Y todo se va a en charlas motivacionales. Porque ese es el pensamiento griego. Desde mi humanidad, ¿cómo hablo? Cuando a Pedro le sucede esto y tiene que hablar frente a 4.000 o 5.000 personas, porque 3.000 se convirtieron, 3.000 creyeron, pero ¿cuántas eran? ¿Sí o no? Pedro empieza a decirles lo que está pasando, ya lo había prometido, ¿cierto? El Señor, por medio del profeta Joel. Y enseguida dice, a este Jesucristo, a este Yehoshua, que ustedes mataron y crucificaron, porque así estaba escrito, que tenía que morir y padecer. Y empieza a decirle, ¿desde dónde? Empieza a hablar desde el salmista. ¿Sí? Nosotros tenemos que habitar confiadamente, porque creemos en nosotros o porque le creemos a Él. Nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que empezar a elegir nuestra confianza en quién está o de quién depende. Yo confío en Él, ¿cierto? Porque yo puedo decir, no, yo confío en mis fuerzas, pero yo no puedo confiar en mis fuerzas, voy a confiar en Él. Pero es que confiar en Él es creerle a Él. Confiar en Yehoshua, confiar en el Eterno, es creerle a Él. Y si Él me dice a mí, como leíamos ahorita en Juan capítulo 15, que así empezamos a 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco. Porque le está hablando de pertenecer. Desde Juan, ¿cuánto tiempo va? 1:23. Yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí, porque quiero terminar con esto, vean, con Juan. Yo no le dije a él, ve, ahorita que llegue vas a leer Juan. Son de esas cosas que van pasando. Y lo que pasa es que Juan 15 me da a mí, o nos da, es decir, Juan 15 tiene un tema tan centrado, tan importante, que nosotros siempre lo hemos pasado desapercibido cuando estuvimos en el campamento anterior. Nosotros no entendíamos eso. No sabíamos qué era. No sabíamos ese asunto del pámpano, de la vid y permanecer. Ya aquí lo hemos hablado cuando estamos en Panorama Bíblico. Permanecer es estar enchufado. El ventilador está dando vueltas ahí. Está funcionando
como debe funcionar porque está conectado. Él permanece, está en permanencia. Si guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ese ventilador en ese momento está conectado, pertenece. Si ustedes no están pegados a mí, no van a vivir. ¿Dónde dice eso en la ley? Eso lo tienen que sacar desde la ley, desde el Antiguo Testamento. Eso está en Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, el último verso, no sé qué número es el último verso, dice, el que no permanezca, a ver, leámoslo más bien para no parafrasear mucho. 27-26. ¿Cómo dice? Maldito el que no mantenga las palabras de esta ley para cumplirlas. Ajá. Todo el pueblo dirá. Maldito todo el que no permanezca en estas palabras para cumplirlas. La palabra maldición ahí, la palabra maldito ahí es arar, o arur, que significa desconectado. Amén, de que no confirmare. El que no confirmare. Las palabras de esta ley para hacer. ¿Cómo se confirma algo? Cuando yo lo creo, lo obedezco, lo hago, así confirmo las cosas. Mire, el problema de la desobediencia es que nos desconecta. El problema de la desobediencia al mandamiento, el problema del pecado, primera de Juan 3:4, el que peca infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El problema del pecado es que nos desconecta. Es decir, ese ventilador puede estar muy propicio para funcionar, pero si no está conectado no va a cumplir con su cometido, con lo que debe cumplir. Entonces, llegando a Juan 15, dice, el que no permanezca en mí, entonces es echado afuera. ¿Por qué? Porque ya está desconectado, porque no permanece. Entonces se seca, lo echan afuera y es quemado. ¿Cierto? Cuando yo permanezco, entonces estoy conectado. ¿Permanezco en qué? En obediencia. Pero ¿quién me hace a mí obedecer? Que eso es lo bonito, que es que no depende de nuestro esfuerzo humano. Ahí es cuando nosotros empezamos a entender lo que es creer en la parte de las Sagradas Escrituras en hebreo, porque en griego el creer se vuelve, así es lo mismo que la fe, lo mismo que la esperanza, el creer se vuelve muy superfluo, muy subjetivo, muy ambiguo, una cosa que no, es que para mí creer es una cosa, es decir, de varios significados. No tiene algo real, el creer. Por eso todo mundo cree en Dios. Todo mundo cree en Dios, hasta el ateo, porque también tiene sus propios dioses. El ateo tiene sus propios dioses. Todo mundo cree en Dios o en un Dios. El asunto es si le cree a Dios. No, yo creo en el Dios de la Biblia. Ok, ¿le cree en el Dios de la Biblia o le cree al Dios de la Biblia? ¿Usted cree en la Biblia o le cree a la Biblia? Y empezamos a pensar entonces qué es creer, qué es confiar, qué es fe. Entonces, ¿qué es emuná o qué es bataj? Cuando yo empiezo a creer, ¿por qué? Porque la fe del Señor está puesta en mí. Cuando el Señor pone su fe en mí, la fe de Él en mí, cuando pone su espíritu en mí, el espíritu de Él en mí, yo empiezo a mostrar que creo. Entonces, cuando yo creo, ¿qué hago? Lo que siempre hemos contestado, obedecemos. Entonces la salvación ya no se vuelve en una meta por allá, sino que la salvación se vuelve un método de vida. La salvación se convierte en un método de vida, donde yo todos los días me levanto confiando en Él y demuestro la confianza en Él. ¿Cómo la demuestro? Porque camino en obediencia, porque le creo a Él. Entonces el creer no es algo de sentir, no es algo que nace aquí, es el resultado de ¿qué? Es el resultado de la emuná, del bataj, del espíritu de santidad de Él. Pedro está empezando.
Y mire la confianza que tiene. Por allá cuando llega el capítulo 4, en el 3, perdón, ya empieza a mostrar algo de lo que él cree, de lo que es confianza y de lo que es fe. Tan al punto que luego dicen que tan siquiera la sombra de Pedro, que la sombra de Pedro. Nosotros podríamos, bueno, a nosotros nos enseñaron que el Espíritu Santo se recibe para tener poder de sanar gente, poder de hablar en lenguas, no. El poder que da el Espíritu Santo está en Ezequiel 37, lo leímos, y es que Él hará que andemos en obediencia. Cuando nosotros andamos en obediencia, Ezequiel 37, 27, y pondré mi espíritu en ellos y haré que anden, ¿cierto? En mis estatutos, en mis leyes, en mis mandamientos. 37, 27. Entonces, el Espíritu Santo es puesto en nosotros para hacernos, ¿qué? Obedecer. 37. 36, 27, perdón. 36, 27. Ezequiel 36, 27. Entonces el Espíritu Santo, cuando Hechos dijo, y quedaos en Jerusalén, y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. ¿Testigos en qué? En que creen. ¿Que le creen a qué? Le creen a Él. Y por eso van a acontecer una cantidad de milagros a consecuencia de que creen. Eso dice Marcos capítulo 15, perdón, Marcos capítulo 16, del 15 en adelante. ¿Sí o no? Marcos capítulo 16, 15. Señora. Porque se está hablando de que la gente cree que los cristianos vamos a tener poder para sanar, para eso. Y mucha gente cree que recibir el poder no es el fruto del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo para hacer todas las cosas. El Espíritu Santo no es para hacer milagros. El hacer milagros es consecuencia de algo. Y mucha gente basa en eso. ¿Se basan en el milagro? Sí. Que quieren tener, quieren tener como unos poderes. O, Y hasta levantar un muerto, que uno escucha a mucha gente, no es que, y mucha gente, uno escucha, no es que mamá me quede a una línea para que Dios me dé poder eso. para levantar un muerto. Eso donde dice la Biblia algo así. Donde no se lee eso. Busque un verso. Mucha gente que basa como que recibir el Espíritu Santo. Para eso. Para eso sí. Eso enseña. Eso enseña, sí. El milagro es consecuencia de algo. Y estas señales seguirán a los que creen. Ajá. Mucha gente Marcos 16, 15. Mucha gente se habla también que harán cosas 16, mayores. sí. Eso, mayores que estas haréis vosotros. Ya, ¿a qué se refiere ese versículo ahí? Que dice que no, entonces se pegan también de eso. Que Ajá. no es que nosotros podemos hacer cosas mayores. 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 ¿Qué hay mayor milagro que multiplicar panes y peces? ¿Qué milagro hay mayor que levantar un muerto? ¿Qué milagro hay mayor que caminar sobre el agua? Dígame, ¿quién va a hacer un milagro de esos? Lo que está diciendo Jesucristo no es de mayor de calidad, sino en cantidad. Porque Yehoshua estuvo con nosotros, unos dicen que 3 años en su ministerio, otros dicen que 1 y algo. Pero nosotros podemos estar más tiempo predicando el Evangelio. 5, 10, 15, 20, 30 años. En 30 años deberían de suceder más milagros. En cantidad. Es decir, mayores que estos. Es decir, en cantidad. Pero no es porque el Espíritu Santo venga para eso. No, el Espíritu Santo viene para hacerme a mí obedecer. Cuando yo obedezco es porque estoy creyendo. Y luego dice, el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? ¿A los que creen a quién? Y si le cree, ¿usted qué hace? ¿Sí o no?
Nosotros no obedecemos para salvación. Nosotros obedecemos porque creemos que ya somos salvos, ya nos salvó. Si usted cree y usted está confiado, y usted tiene fe, si usted cree y usted tiene bataj, confianza, está seguro, y usted tiene emuná, fe, estas señales lo seguirán cuando las necesite. Un amigo mío me decía por ahí, un amigo mío de esos tiempos me decía, es que yo estoy de acuerdo con Casa de Israel, con Casa de Judá, yo quisiera guardar el día de reposo, pero es que yo estoy esperando que con ustedes sucedan muchos milagros. Está en la Pentecostal. Entonces está esperando que haya muchos milagros aquí. Y como no viene aquí, no ve a Doña Socorro, una señora que llama Doña Socorro, que llegó ahí, yo no sé cómo llegó ahí, pero ahí llegó. Y eso no es un milagro. Por medio de ¿Cómo llegó Angie? ¿Cómo llegó Yuri? ¿Cómo llegaron? ¿Quién los trajo? Y lo más tremendo es que llegó porque Gloria le habló. Pero dígame qué predicador elocuente vino aquí, hizo una campaña para que estén escuchando. ¿Qué elocuencia, qué eminencia vino? O sea, los milagros, pues yo creo que sí es. Aquí dice: yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Se dice: el que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán al fuego. Pero el 7 dice: si permanecen en mí y en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, yo creo que eso es permanecer. Eso es confiar. Entonces, eso es confiar y pedir. Entonces, si yo de pronto me atrevo a orar por un enfermo, si yo estoy andando de acuerdo a lo que el Señor quiere, Él puede oírme y hacer el milagro. Si está en la voluntad de Él. Si está en la voluntad de Él. Claro que sí. Sí. Por eso dice: pedid todo lo que queráis. Nosotros, claro que el apóstol Santiago dice que si es como Él quiere, ¿cierto? No como para nosotros mismos, como para provecho, sino de pronto. Es que eso es. El hombre se glorifica mucho él mismo cuando Dios hace algo y ellos se glorifican a sí mismos, toman la gloria para ellos, ¿sí o no? Sí. Mire, vea, por ahí hay una mujer sirofenicia, una gentil, que no era de la casa de Israel, no es de la casa de Judá, no es de Israel, es sirofenicia, es gentil. Y le decía: Señor, tengo una hija enferma. Iba detrás de él rogándole por un milagro y él no le prestaba atención. Y Yoshua, Jesús de Nazaret, no le prestó atención. Hasta que los discípulos le dijeron: Señor, vea, esa señora loca detrás de nosotros gritando allá, despídala. Entonces él se devuelve a ellos y les dice: yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué no le presto atención a esa señora loca? A esa señora que está gritando allá. Porque no es de ahí, no es de aquí, no es de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le dijo. Y es el Dios de amor. Porque es que hay gente que cree que en el Antiguo Testamento hay un Dios que es más como malo, muy riguroso. Y en el Nuevo Testamento hay otro Dios que sí es amor y paz. Amor y paz. Entonces resulta que ese Jesucristo que es amor y paz, y no le estaba prestando atención, no le prestó atención. Y le dijo a ellos: ¿por qué? Es que yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A la mujer le dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer le contestó: ¿qué? Señor, yo entiendo esa parte, pero tan siquiera los perros comen de las migajas. Deme de las migajas. Entonces Jesucristo le dijo: bueno, conforme a esa fe, le sea hecho. Es decir, y después dice: y la niña o la hija desde ese momento fue sanada. ¿Con qué se sanó? ¿Con el pan o con amigajas? Con amigajas, ¿sí o no? Con amigajas, porque la fe de ella alcanzaba hasta ahí. Y era una fe real.
Es que ya dijo, yo no soy enviado y no me es lícito. Es que no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. No me es lícito. ¿Qué significa eso de lícito? Permitido, pero cuando dice lícito, ¿está referenciando a qué? A la ley. Si lo infringe, ¿qué? Es pecador. A usted le es lícito robar. Usted puede robar, pero no le es lícito. ¿Sí o no? No me es lícito. Entonces, si Jesucristo le da el pan de los hijos a los perros, ¿sería un acto de amor? No sé, podría ser. ¿Quién lo cataloga de esa manera? Podría ser, pero está infringiendo la ley. Pero no la infringió, porque comió las migajas. Por eso le estoy diciendo, él no le dio el pan de los hijos, comió de la miga, la fe le alcanzó a ella. Y es decir, mire cuánto cristianismo alcanza milagros. ¿De dónde? ¿De la mesa o de las migajas? De las migajas. Comen de las migajas y hacen milagros el Cristo de yo no sé dónde, la Virgen de yo no sé dónde, y reciben milagros. Porque la fe les alcanza para las migajas. Yo le digo al compañero ese, si me escucha por ahí, el compañero estará detrás de migajas. Porque entiende casa de Israel y casa de Judá. Quiere guardar Shabbat, me dijo. Yo no sé si en este momento lo pretenderá todavía. Pero está esperando migajas. Si puede comer de la mesa, porque él cree, me dijo que creía, ¿por qué no se sienta a la mesa? Porque es ¿qué? ¿Qué es? Gentil. Perro. Y ahí le mando un saludo al compañero, él sabe quién es. Pero no lo estoy diciendo yo, él mismo me lo está diciendo a mí. Hermano, ¿puede explicar por favor qué es Navi y qué es Pampa? Ah, ¿cuánto va? Sí, démoslo ahí. Saludos a todos y sigamos aquí. Maranata, y dele esto, hágame el favor.